Buen día. Referentes imaginarios circunstanciales en pospandemia. Segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental. La conferencia que yo les voy a presentar se titula Efectos de la pandemia del COVID-19 en la salud mental. Mi nombre es Rosadesi Zamudio González. Soy doctor honoris causa otorgado por la calidad educativa de la OIC, candidata a doctora en pensamiento complejo de la Multiversidad Mundo Real de Hermosillo, Sonora de México. Magíster en educación, esta maestría la cursé en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Especialista en recursos humanos, donde la hice en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Otra especialización en educación con énfasis en procesos psicopedagógicos de la Universidad Pinar del Río de Cuba. Soy psicóloga, profesora titular de tiempo completo en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio. Docente investigadora, líder del grupo de investigación Prometeo del programa de psicología. Asesoro proyectos de investigación de pregrado y posgrado. Además, soy ponente y conferencista en varios eventos, congresos a nivel nacional e internacional. Entro hablando de la introducción. Como nosotros bien sabemos, la pandemia nos afectó muchísimo, sobre todo porque fue el virus más grande que afectó a la humanidad y que aún en este momento se sigue manifestando, así sea en una minoría, pero continuamos con el COVID-19. En Colombia la salud mental se vio afectada. ¿Por qué? Primero que todo por la libertad de cada uno de nosotros los seres humanos, que fue donde más nos afectó. Se reprimió mediante el encierro en los hogares. Tuvimos que estar en nuestras casas, en nuestros hogares, prácticamente encerrados, aislados de todas las comunidades sociales que en un momento dado nosotros la compartíamos, sea en el trabajo, en los amigos, en grupos en los cuales pertenecemos. Pero algo interesante que nos dejó esta pandemia, o qué pasó más bien podríamos decir en la pandemia. Los estudiantes no asistieron a las instituciones educativas, se cerraron completamente los colegios, las escuelas, las universidades, ya que para muchos de estos estudiantes era considerado su segundo hogar. El cierre de los establecimientos de diferentes tipos de la economía no solo afectó a la familia, sino al país entero. Aumentaron los problemas mentales, se presentaron estados de depresión, ansiedad, estrés, el aburrimiento, en donde ya no nos soportábamos en cada uno y con cada uno de los integrantes que hacían parte de nuestra familia. La violencia intrafamiliar, si podemos considerar, entre otras, fue la más afectada, la que más se presentó durante la pandemia del COVID-19. El aislamiento social, como yo lo decía hace un momento, los temores sobre los impactos del virus en la salud. Se creó en cada uno de los seres humanos una paranoia, en el sentido que en algún momento nos íbamos a contagiar. Si no nos bañábamos las manos, si no nos echábamos alcohol o untábamos alcohol, otros elementos los cuales nos hicieron ver que prácticamente llegaban a obstruir la infección, acabar con la infección, porque como esto fue lo que nosotros
pudimos entender que estábamos siendo atacados por un virus el cual era contagioso, y de ahí que la preocupación de cada uno de los miembros de la familia, de cada persona, de cada habitante, se acrecentó. Los problemas económicos aumentaron. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, o muchos de algunos de nosotros, tuvimos que dejar nuestros trabajos, o nos sacaron del trabajo porque la economía se afectó. Pero algo que podemos encontrar o hemos podido nosotros analizar fue la incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué nos espera después de la pandemia? Las preocupaciones de los miembros de la familia en poder ellos volver otra vez a sus actividades, esas actividades que le generaban una economía para poder llevar el dinero a su casa, para poder mantener a los hijos. Causaron angustia, no solo en nuestro país, Colombia, sino en todas las personas del mundo. Pero los problemas de salud mental se incrementaron. Ya más adelante voy a explicar el por qué se afectó la salud mental de cada uno de nosotros, porque no podemos decir que fue una minoría de personas que se afectaron. Todos, consideramos que todos. Puede ser que para algunos fue más leve, para otros mucho más grave. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, a mediados de mayo del 2020, manifestó que la crisis del coronavirus, como se llegó a llamar, y sus consecuencias afectarían la salud mental de muchas personas. Y por qué no decirlo, de todas las personas de la humanidad. La organización explicó que se podría registrar un aumento de los suicidios y de los trastornos mentales, y pidió a los gobiernos que no dejasen de lado la atención psicológica. Una atención psicológica que después de la pandemia tuvo que la psicología poner un gran grano de arena para atender la cantidad de casos que se presentaban o se han presentado ocasionados por lo que nos dejó la pandemia. Afectación de la salud mental. Voy a entrar a hablar algo muy importante, la cual es la fundamentación teórica. ¿De dónde partió? Porque no podemos nosotros llegar a hablar de algo que no conocemos, sino tiene una teoría, esa teoría que nos permite consolidar los argumentos que estamos tratando en este momento. Primero que todo, yo tengo que definir qué es salud mental y qué es pandemia, y esa relación entre la salud mental y la pandemia, valga repetirlo. Salud mental la definió la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ese es el concepto que conocemos todos relacionado con la salud mental, donde la Organización Mundial de la Salud tuvo que definir de una forma clara, porque a veces se creó que salud mental era el deterioro, pero no es así. Es la forma como lleguemos nosotros a manifestarnos, es más bien cómo se afecta nuestra salud mental.
Pero la pandemia, que aquí nombro algunos autores como es Brunetti y Karpolov, definieron la pandemia como una enfermedad contagiosa y se propaga rápidamente en una región determinada de origen y tiene repercusiones en todas las áreas vitales, sociales y personales, que provoca cambios en la forma que la gente vive. Entonces, cuando estoy hablando de pandemia, estoy hablando del COVID-19. Pandemia como una enfermedad que en el año 2020 fue la que más vivimos, donde pudimos nosotros reconocer y conocer el fallecimiento de muchas personas que nos llevó a padecer de esta pandemia. Pero la parte legal no la podemos desconocer. La ley 1616 del 2013, miren, antes de la pandemia, esto fue en enero 21 de ese año, donde se expidió la ley de salud mental y se dictaron otras disposiciones. Voy a narrar una parte nomás de esta ley, del artículo 1, que dice: el objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. La atención integral e integrada en la salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y principios de la atención primaria en salud. Como podemos observar ya en la ley 1616 del 2013, en su artículo 1, que considero que es el más importante, el poder entender por qué se expidió la ley de la salud mental. Algo importante y que lo tenemos que saber, y si algunos ya lo conocemos, vamos a recordarlo. ¿Cómo fue esa cifra del COVID-19 en Colombia? Y si miren acá, cifras de las ciudades a nivel nacional y sus contagios por el COVID-19 hasta el 26 de septiembre del 2020. O sea, prácticamente fueron 9 meses, 8 meses dirían algunos, que vivimos con esta pandemia. Nombro aquí los departamentos y de acuerdo a sus cifras, los casos de COVID-19 que afectaron a la población, siendo Bogotá el mayor o la mayor cantidad de población que falleció por COVID-19 o que en algún momento dado fueron contagiados con el COVID-19. Ustedes pueden observar aquí, Bogotá 257.679 casos afectados y esperanzados de que en otros departamentos no se hubiera presentado contagio. Pero si lo observamos, el contagio fue en todos los departamentos, hasta en el Bichada, donde la cifra fue de 463 personas. Esto puedo mencionarlo, mostrarlo a grandes rasgos, a partir de todos los estudios que realizó la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aquí en Colombia, estas fueron las cifras que nosotros pudimos obtener a raíz de todos los estudios que se han venido llevando a cabo por el contagio que se presentó en nuestro país.
¿Cuál es la justificación? Por eso, como ustedes observan, esta justificación está en grande, porque vamos a justificar ese por qué se presentó esta pandemia tan fuerte. ¿Y qué pasó con esta pandemia? Como ustedes lo pueden leer ahí, puso a prueba a la población mundial, porque no fue solo en Colombia, fue en todo el mundo, sobre la capacidad para resistir el virus. Muchas personas fueron muy sensibles, se contagiaron rápidamente y fallecieron de la misma manera. Su poder científico, tecnológico y técnico para afrontar los efectos directos debido a la infección y los efectos relacionados con las medidas de control de tipo social. Como lo expliqué anteriormente, cómo nos tuvimos nosotros que aislar, cómo nos tuvimos que controlar, el tapabocas, el lavado de manos, el gel, hasta para entrar a nuestras casas teníamos que quitarnos los zapatos, echarles alcohol, bueno, o desinfectante, porque nos podíamos también infectar. La exposición a noticias sobre el creciente número de víctimas fatales. Siempre esperábamos que en la radio, la televisión o las noticias, de alguna manera que nosotros las podíamos obtener, estamos a la expectativa precisamente de ver cuántas personas a diario fallecían o se habían contagiado. Las exigencias telelaborales. Volvimos, o más bien fortalecimos la tecnología, donde tuvimos que hablarle a una pantalla, donde detrás de esa pantalla estaban los estudiantes, donde muchos de ellos lograban entender o no qué era lo que estaba pasando. Pero tuvimos que hacer caso a la tecnología, así no estuviéramos preparados. Repito, preparados para poder ejercer la profesión de docentes en algunos casos. La convivencia en espacios reducidos. Esa convivencia que tuvimos que afrontar y vivir con todas las personas que trabajaban, que salían a sus casas a trabajar, los niños a estudiar, que se encontraban únicamente en la noche, tuvieron que estar ahí, hablo de ese ahí en su hogar, en su casa, compartiendo o no con sus papás, con sus hermanos y demás familiares. Y esa incertidumbre económica. ¿Qué vamos a hacer? Muchos tuvieron que dejar sus puestos, sus trabajos, sin devengar un sueldo, sin obtener una economía para llevar al hogar. Todos estos aspectos constituyen aspectos, valga la redundancia, que pueden desbordar los mecanismos de afrontamiento de las personas. Todo esto, lo que yo les estoy manifestando en la justificación de una manera clara y sencilla, fue definido por la CEPAL en el 2020, año de la pandemia, así como lo dicen algunos otros autores, y yo lo repito acá, fue el año de la pandemia del COVID-19. En un estudio realizado por Profamilia, a partir de aquí voy a presentar los resultados, donde se trabajó, se pudieron entrevistar a 3.549 personas entre el 8 y 20 de abril del año 2021. Es decir, donde aunque había la pandemia o estaba la pandemia, pero ya había disminuido en un alto porcentaje. Encontró que más del 60% de las personas entre 18 y 29 años se han sentido nerviosas. Ustedes pueden observar personas entre adolescentes y adultos, en donde son
personas que de acuerdo a su edad están desempeñando actividades donde se sienten útiles a la sociedad y tuvieron que afrontar unos estados de nerviosismo, de depresión, de angustias, de incertidumbre. ¿Y ahora qué? Otro aspecto en el estudio de solidaridad, respuesta social a las medidas del gobierno. 3 de cada 4 encuestados para controlar el nuevo coronavirus durante la etapa temprana en Colombia dio muestras de alguna alteración de su salud mental durante los últimos 21 días de la cuarentena. De este 75%, el 54% dijo que se sintió nervioso, el 53% cansado, el 46% impaciente y 34% sintió rabia o ira. Se encontró que el 98% de las personas encuestadas piensan que la pandemia, o pensaron más bien, de COVID-19 es un problema grave. Sí, yo creo que a toda la comunidad, a nivel mundial, nacional, regional, en cada uno de nuestros municipios, departamentos, esto no lo desconocimos. Fue un problema grave. El 75% se ha sentido cansado sin motivo y lo estamos viviendo aún desde el año 2021 y ya a 9 meses del 2022. Cuando se habla en los círculos sociales, estas son las manifestaciones que más se escuchan. El 76% se ha sentido nervioso, el 75% se ha sentido inquieto, el 58% ha sentido rabia. Claro, porque las personas que tenían sus negocios, muchas diciéndole ya en término muy coloquial, quedaron algunos en la ruina. El 52% se ha sentido desesperanzado y un 40% se sintió tan triste que nada podía calmarlo. Pero ya aquí entramos a ver cuáles fueron esos factores. Y están los factores de mayor preocupación que emergen debido a la pandemia y al aislamiento. Eso fue lo más duro, lo que nos tocó vivirlo, el aislarnos totalmente de nuestros círculos sociales. 90% preocupación porque alguien de la familia se contagie de COVID-19. Sí, creo que estuvimos alerta, estuvimos nosotros viviendo esa angustia de quién de la familia, conocidos, amigos, se habían contagiado o se podían contagiar. El 88% porque alguien de la familia tenga una emergencia y no reciba atención. Como lo pudimos nosotros comprobar, las instituciones médicas, los hospitales, las clínicas colapsaron. No había formas de atender de una manera urgente, es decir, a urgencias. Las urgencias no cabía una persona más. Los médicos luchando también por sobrevivir. El 88% igualmente que el anterior, porque las personas no adopten las medidas del gobierno estrictamente. ¿Vimos? ¿Qué decía el gobierno? No salgan de sus casas, siempre las medidas de prevención, a donde ya teníamos, si íbamos a ir a algún sitio,
no olvidar el tapabocas, no acercarse a las personas, que 2 metros de distancia, en fin. El 87% del futuro económico y la recesión económica, sí. Dejó mucha pobreza. Muchas personas que fracasaron en sus negocios donde llevaban años dependiendo de él. El 87% por los más pobres y vulnerables. Todos, pobres, vulnerables o no pobres, también se afectaron. El 56% está preocupado por caer en la ansiedad y la depresión durante el aislamiento. Pero consideramos como una estadística o un porcentaje bajo, que fue el 17%, que estaba preocupado por situaciones de violencia al interior del hogar. Sin embargo, sí se presentó violencia. Sí se presentó, sobre todo violencia intrafamiliar. Los factores que estuvieron asociados con la inseguridad económica y carga de cuidado en el hogar. El 67% está a cargo de los menores de 18 años de edad. El 63% de las personas afrodescendientes y 59% de las personas indígenas tienen alguna carga de cuidado. El 57% no tiene ahorros en dinero en el momento actual. Claro, ustedes saben, se cerraron los bancos, los cajeros, todo. Entonces se presentó una crisis económica muy fuerte. Pero miren, personas sin remuneración se han sentido nerviosas, con fatiga e impaciencia. El 32% no recibe ningún tipo de ingreso por trabajo. El 18% presentó afectaciones a la salud mental durante los últimos 6 meses o alguien de su familia. Muchos de estos casos no los conocemos, pero que se presentó sí. En la familia es crisis y de afectación de su salud mental, sí la hubo. El 17% se preocupó por el mal comportamiento de sus hijas, de sus hijos y las situaciones de violencia al interior del hogar. Es decir, donde la violencia intrafamiliar fue muy fuerte. Los hijos se agredían, los padres también, los hijos observaban cómo era la agresión, podría ser una agresión física, psicológica, verbal, pero sin embargo sí existió. Factores por preocupación que emergen debido a la pandemia y al aislamiento. Vuelvo y repito, estas son cifras que se presentó en Profamilia y la misma CEPAL, que hicieron un estudio ya en el año 2021, el año pasado, en lo que dejó la pandemia del COVID-19. Y esto es lo que yo les estoy presentando. El 90% porque alguien de la familia se contagie, repito, también lo pudimos ver en el anterior factor. El 88% porque alguien de la familia tenga una emergencia, igual no reciba atención, el futuro económico. Y aquí vuelvo y lo repito porque consideramos que esto fue lo más fuerte que se presentó en la pandemia del COVID-19. Por eso, ustedes pueden observar, está repetido la diapositiva o la presentación de ahí. Preocupaciones más comunes y salud mental de los grupos vulnerables. Vamos a ver. 60% mujeres trabajadoras de la salud se sintieron nerviosas frente al 40% de los hombres. Como podemos observar, las enfermeras, las médicas, servicios generales, todas las personas que trabajaban en cualquier estamento de salud vivieron muy preocupados. Se afectó todo su sistema nervioso, angustiadas.
de llegar a contagiarse y volver a sus hogares a encontrarse con sus hijos, con sus familias. Como pudimos también darnos cuenta, cuántos de los trabajadores de la salud fueron rechazados por sus vecinos porque llegaban contagiados. Hubo agresión hacia muchos de ellos. El 48% de las personas afrodescendientes estuvieron preocupados por perder su trabajo. El 32% reportaron estar sin empleo y 76% no tener ahorros. Miren la crisis económica. 44% de los jóvenes de 18 a 29 años de edad iguales reportaron estar sin empleo y el 8% están más preocupados por la violencia intrafamiliar que se presentó. Y el 57% de las mujeres cabeza de hogar tienen a su cargo alguna persona del hogar. Reportaron un ingreso familiar promedio inferior a 2 millones de pesos. El 85% no tiene ahorros y el 30% empezó el teletrabajo y el 28% no tiene trabajo. Como conclusiones, ¿a qué podemos llegar? Los efectos traumáticos que dejó el COVID-19 de acuerdo a Ramírez, Castro, Lerma y Escobar. La salud mental se vio bastante afectada por el COVID-19. La vida en los hogares cambió. Aumentaron las cifras de violencia intrafamiliar, sobre todo la violencia psicológica y la violencia física. La salud física, ¿cómo se afectó? Con presencia de dolor de cabeza, tensión en el cuello, gastritis, pérdida del apetito, diabetes y otras enfermedades de base. Algunos no entendemos, pero ¿por qué me duele la pierna? ¿Por qué me duele la garganta? Porque ahorita sí, más seguido, me da gripa. Son las secuelas que nos dejó o los efectos del COVID-19. Estrés. Ese estrés que llegó a producir irritabilidad o produce irritabilidad. Agresión. La agresión aumentó. Vemos todo esto lo que nos ha dejado el COVID-19. Y es muy diciente a través de las noticias. La inseguridad. En las grandes ciudades, esa inseguridad a través de los robos, de los atracos, de las muertes, de las violencias en las calles, de una o de otra forma. La angustia al salir de la calle, que de pronto me vayan a atracar, que me vayan a robar, esa angustia. Otra angustia de la persona que se acerca a mi lado, de pronto me vaya a contagiar y vaya yo a afectarme. Entonces si me afecto, me infecto y voy a mi casa y contagio a uno de los miembros de la familia. El aislamiento social. Considero que esto fue muy fuerte, en el sentido que se impidió la posibilidad de salir a trabajar y a realizar actividades cotidianas. Se presentó una crisis económica y aún lo estamos viviendo. Establecimientos que conocíamos, ¿y esto qué pasó? Ir a los centros comerciales, y muchos de los centros comerciales han tenido que cerrar sus negocios porque no hay. Aún decimos que la pandemia ya se acabó, consideramos que no, que la pandemia puede ser que se acabó, pero ¿qué nos está dejando? ¿O qué nos dejó? La crisis económica ha sido grande, la crisis económica ha sido fuerte, pero algo en los colegios aumentó el ciberbullying. Ese ciberbullying que no solo también en los colegios, sino en las universidades. Es ocasionado por la participación de nuestros estudiantes, de los niños en las redes sociales.
del internet, el WhatsApp, el Instagram, en donde el aumento del ciberbullying ha sido grande. Pero algo importante que podemos nosotros manifestar, y esto nos lo dijo también el COVID-19, la resiliencia. ¿Cómo la definimos? Como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive ser formados por estas. Se construye a lo largo del ciclo vital, de los aprendizajes y tipos de afrontamiento desarrollados. Esto fue lo que nos quedó. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que tener. Es lo que tenemos que nosotros, como todo ser humano, afrontar esas situaciones. Es llegar a no decaer, que para muchos de nosotros la vida continúa. Tenemos que superar todos estos retos que nos dejó la pandemia del COVID-19 y que afectó de una manera fuerte nuestra salud mental. Vivimos con angustia, vivimos con depresión, vivimos con aislamiento, vivimos con ideas hasta suicidas, hasta llegar al suicidio. Los casos de suicidio han aumentado, sí. Pero decimos ¿por qué? Y esta es la respuesta. ¿Puedo yo decirlo o no? Por las secuelas que nos dejó el COVID-19. Por lo que esos efectos que causaron en cada uno de nosotros, de los seres humanos. El abuso. El abuso, si vamos a hablar de abuso, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso, diría también, físico. ¿Cómo aumentó? Aumentó en nuestros hogares. El acoso. Ingresan los niños a los colegios de manera presencial. Y el bullying aumentó. Hace poco yo escuchaba en una de las noticias de cómo el bullying ha aumentado, en donde a la fecha, por causas de bullying, 1.564 personas, en este caso niños y adolescentes, se habían suicidado a causa del bullying. Eso fue una noticia que hace poco se presentó en uno de los medios de comunicación. Entonces, por eso cierro yo mi conferencia diciendo la importancia de la resiliencia. Cuando nos dicen tenemos que ser resilientes. ¿Y qué es? Lo repito, capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades. Aprender de esas adversidades. Superarlas e inclusive sentirnos transformados por esas adversidades. Es decir, no dejarnos de caer ni sentirnos derrotados. ¿Cómo se construye la resiliencia? A lo largo del ciclo vital. Es decir, desde que nacemos hasta toda la vida que nosotros podamos tener. De los aprendizajes, el ser humano
constantemente está aprendiendo. Y esos tipos de afrontamiento desarrollados, ¿cómo vamos a afrontar esas adversidades que dice en la parte de arriba? Esas tristezas, esas desilusiones. Pero eso nos dejó la pandemia del COVID-19. Que tenemos que ser resilientes. Nuestra salud mental se afectó, pero esto es lo que tenemos que hacer y a donde tenemos que llegar. Entonces, la salud mental se vio bastante afectada por el COVID-19, ya que ha cambiado la vida en algunos de los hogares. Se generó preocupación a nivel emocional y económico, permitiendo un desequilibrio especialmente en las familias. Y esto es prácticamente lo que nos dejó el COVID-19. Cómo afectó nuestra salud mental. Cómo se presentó ese desequilibrio en las familias. Ya tuvimos que aceptar, ya tuvimos nosotros que compartir muchas cosas que no conocíamos ni de nuestros hijos, ni de nuestro cónyuge, nuestros esposos o esposas, y tuvimos que conocerlos ahí, dependiendo la forma también cómo se llegó a manejar. Después, porque especialmente en las familias, los divorcios, las separaciones, la violencia intrafamiliar aumentó muchísimo. Donde no se vio un crecimiento de oportunidades, de pronto lo diría así, de esa manera, para llegar a afrontar esta pandemia. Algunas de las referencias para poder llevar a cabo esta conferencia. Muchas gracias.